Vamos a hablar un poco de este tema poco menos que tabú, ¿no? De el girasol en siembra directa. Como bien pone en el título, pues vamos a ver qué retos son los que se nos presentan y cómo podemos solucionarlos. Yo siempre que me dedico a estas cosas, pues hablo desde la profunda experiencia y solamente cuento lo que hago, las pesquisas que yo hago en mi casa, que mi explotación la tengo como un laboratorio y os voy a presentar en esencia, pues eso, lo que yo hago y lo que a mí me está funcionando. Bueno, pues como introducción, pues podemos hacer un poco historia de la importancia del girasol en la rotación. Bueno, no me quiero entretener, o voy a intentar ser lo más breve posible, dadas las circunstancias de lo larga de la jornada. Y a continuación hablaré un poco de la importancia que tiene la raíz del girasol, de cómo condiciona esa raíz o cómo está condicionada por el tipo de suelo y las prácticas que en él hagamos, qué problemática tiene el girasol en no laboreo, en siembra directa, y cómo podemos abordar pues, esos problemas y para poder tener buenos girasoles en lo que yo he denominado agricultura de mejoramiento, porque yo al fin y al cabo no estoy conservando nada, estoy, como el resto de los ponentes han dicho, mejorando continuamente, ¿no? Mis suelos, pues en pro de una mejor producción, en pro de un mejor mantenimiento y que lo que he heredado de mis padres y de mi abuelo, como has comentado, pues poder pasárselo a mis hijos, que es realmente la verdadera sostenibilidad. Bueno, pues el girasol en la rotación pues es una planta típicamente de verano. En Castilla las alternativas económicas en secano no son muy amplias. Podemos pensar en girasol o podemos pensar en un cártamo, podemos pensar en algunos cultivos, pero yo creo que la planta por excelencia es el girasol. Y es muy importante eh, pues mantener el suelo todo el año activo por la cuestión que aprendí de Carlos en su momento de que la agricultura es siempre verde, ¿no? Intentar tener siempre activo el suelo porque pienso que el secreto de todo está en tener las máximas producciones posibles siempre con arreglo a la precipitación que tengamos, ¿no? Intensificar las producciones, que era la palabra que quería emplear, que no me salía. El girasol tradicionalmente se coloca en la rotación en la hoja de barbecho, después de una cebada, después de un centeno, y siempre o casi siempre en Castilla, pues previo al trigo. En ocasiones podemos utilizar ese girasol pues como segunda cosecha incluso, porque yo en mi caso concreto que me dedico a la cría de ganado, parte de mi rotación consiste en la producción de forrajes y cuando cosecho esos forrajes, pues siempre tengo la oportunidad, si la primavera acompaña y tenemos suficiente humedad en el suelo, pues de introducir ese segundo cultivo y mejorar la economía de la explotación y el desarrollo del suelo. Y bueno, pues el girasol es una planta de raíz pivotante, que yo creo que todo el mundo sabemos lo que es. Es una planta que tiene, bueno, un determinado poder de penetración en el suelo, aunque no demasiado, porque es una raíz que es bastante gruesa. Y entonces, bueno, pues al final tienen que darse una serie de condiciones en el suelo para que la raíz pues pueda explorar el suelo en busca de ese agua y de esos nutrientes que necesitamos, ¿no? Aquí pues un par de imágenes de lo que yo practico. Como os he comentado, pues con cierta frecuencia suelo sembrar el girasol detrás de la hoja del forraje. En este caso hicimos una siega muy temprana para producir microsilo y acto seguido, pues, aunque no es la misma parcela, pero
suelo sembrar luego el girasol y como veis, pues con un aspecto de la plantación para ser un secano, pues bastante aceptable, ¿no? La raíz del girasol, pues como hemos dicho, tiene cierto poder penetrante, pero y debido a eso, pues tenemos que mantener las mejores condiciones en el suelo para que se pueda desarrollar y pueda ejercer su función adecuadamente. Entonces, los suelos que están demasiado endurecidos o en los cuales hay muchas olas de labor, pues a lo mejor, sobre todo en los primeros estadios o al comienzo no sé, diría poco menos que del cambio a la siembra directa, ¿no? Pues hay veces que hay que ejecutar un subsolado, un descompactado, algo que facilite que esa raíz pues pueda penetrar en el suelo. Y bueno, pues yo lo valoro en el primer año y como podríamos estar hablando aquí muchas horas del tema de la siembra directa y de todo lo que tiene que ver con ello, yo recomendaría que después de ese primer año, suponiendo que tuviéramos necesidad de usarlo, pues que procuráramos las condiciones en el suelo para que no se volviera a compactar, porque en algún momento de este webinar pues he oído por ahí el empleo de determinados aperos que facilitan la penetración de las raíces en el suelo, pero yo pues soy más papista que el Papa y pienso que el suelo hay que tocarlo lo menos posible y lo que tenemos que hacer es procurar las condiciones en el suelo para que no vuelva a compactarse, impidiendo, vamos, que no tengamos que hacer uso de ninguna herramienta. A ver. Y aquí, pues unas imágenes de las raíces del girasol. eh, y aquí, bueno, pues lo que quería realmente mostraros, pues ahí veis un par de fotos en la que tenemos la problemática de que la raíz no ha sido capaz de penetrar en esa capa endurecida del suelo, tiende a torcerse y entonces, pues a partir de ese momento, el volumen de suelo que podemos explorar y la cantidad de agua de la que podemos aprovecharnos, pues lógicamente disminuye. Y ahí en la foto de la derecha, pues podemos ver un pipal pues bastante precario, debido fundamentalmente, pues eso, a que no hemos sido capaces de, de tomar ese agua que a lo mejor tiene el suelo en las capas profundas, pero que debido a esa sola de labor, pues no hemos podido hacer uso de él. Y bueno, pues la problemática del girasol en siembra directa, parte de ella ya la hemos comentado, que es el tema de la compactación y de que no se pueda desarrollar la raíz correctamente. Y otra problemática realmente pues es la siembra, ¿no? Eh, Nosotros en siembra directa, en agricultura de mejoramiento, podemos tener más humedad en el perfil que el resto de los agricultores tradicionales, pero nos ocurre que si en los primeros centímetros del suelo no tenemos humedad, pues mal vamos a hacer nacer el girasol. Entonces, una problemática o uno de los hándicaps que tenemos es que el momento de elección de la siembra pues tiene que ser pues es muy importante porque necesitamos ese tempero, pero al mismo tiempo necesitamos que el suelo después de la siembra no se encostre, es decir, que tampoco esté embarrado, porque si no, pues no vamos a poder hacer nacer el girasol. Y para ello, pues tenemos que estar siempre muy pendientes y, y bueno, pues en definitiva, esos dos problemas son básicamente los que en mi casa pues he podido observar. Por otra parte, si lo que queremos es incrementar los niveles de materia orgánica en nuestros suelos para beneficiarnos de ello, pues vemos que el girasol es un cultivo que cuando se cosecha, pues no produce un alto volumen de residuos, ¿no?
Entonces, a lo mejor, pues el año que lo sembremos, pues en vez de sembrar a 50 o 55.000 plantas por hectárea, que se suele sembrar en un secano en Castilla, pues a lo mejor es conveniente pues ampliar un poco más esa dosis. Y luego, por otro lado, pues hay una pregunta ahí que también muchas veces pues, lo he discutido o lo he comentado con compañeros de la profesión, tanto técnicos como agricultores, y es que dicen que el girasol es un cultivo esquilmante. Entonces, pues volviendo a lo que he dicho anteriormente, creo que el suelo, la mejor manera de que produzca es mantenerlo activo. Entonces, el girasol es una manera más de mantenerle activo, es una manera más de mantener esa microbiología y esa vida microbiana, en definitiva, que nos permite mantener el suelo productivo. Y yo, en mi caso concreto, pues no tengo necesidad de abonar más el trigo del año siguiente, cuando otros agricultores en siembra convencional pues están convencidos siempre de que tienen que gastar más dinero en fertilización porque el girasol deja el suelo agotado. Pero mi experiencia me dice que no, que no es así. Y bueno, pues las soluciones que tenemos, pues cómo evitar la compactación. La compactación depende también de la textura que tengamos en el suelo, ¿no? Porque lógicamente los suelos arenosos pues tienden a compactarse menos que los suelos más finos, como los limos y las arcillas, ¿no? Para ello, pues es muy importante también mantener la cubierta vegetal, mantener el rastrojo, porque, como bien ha comentado el compañero Ginés, la erosión hídrica y sobre todo el impacto de la gota de lluvia condiciona mucho para que un suelo se compacte. Entonces yo siempre soy partidario, pues eso, de intentar dejar todo el residuo que se pueda en el suelo, porque al final, si conseguimos que la gota de lluvia llegue despacio a ese suelo, pues vamos a evitar grandes problemas de compactación. Y luego, pues otro tema que también puede estar un poco en conversación es si abonar el girasol en secano o no abonarlo. Pienso que para que se desarrolle una raíz potente desde los primeros estadios del cultivo, pues a lo mejor una pequeña dosis de nitrógeno aplicado incluso con la sembradora, pues podría venir bien. Pero claro, eso también está un poco sujeto al tempero que tengamos en el suelo y a la posibilidad de una precipitación que nos ayude a que ese abono baje, ¿no? Y aquí en el clima castellano, pues podemos tener primaveras muy lluviosas, pero también podemos tener primaveras muy secas. Entonces, hay, hay que vigilar un poco el aspecto económico-financiero para decidirnos a hacer una cosa u otra. Y luego, pues ya he dicho que la importancia de la siembra, de la época de siembra, pues es de importancia capital, porque si se nos escapa ese tempero que tenemos en los primeros centímetros, por mucha agua que tengamos debajo, si no hacemos nacer el girasol, pues no hay nada que hacer. Y bueno, pues ahora os paso unas fotos para que veáis un poco pues, mis girasoles. Al principio empecé sembrando el girasol con una sembradora convencional de cereal, con la que yo empleaba para sembrar el cereal, de siembra directa, pero de chorrillo. Y bueno, pues en lugar de dosificar por número de plantas por hectárea, dosificaba en peso y gastando un poquito más de semilla, pero me aseguraba buenas nascencias. Luego ya pues he comprado una sembradora monograno y ahora pues trabajo de otra manera. Y creo que sí, esta parcela es la misma que la anterior. A ver, efectivamente, lo que pasa es que las fotos las he puesto al revés. Esta foto pues es en el momento de la siembra, donde podéis ver la gran cantidad de rastrojo que tengo en el suelo. Y esto pues es ya pues con el girasol en un estadio avanzado de desarrollo y que bueno, pues los rendimientos que estoy obteniendo pues son más o menos en la línea del resto de agricultores de la zona, pero pues siempre con un coste menor, ¿no? Y entonces pues ahí es donde está la rentabilidad.
Ahí podéis ver un pipal elegante. Es cierto que esa zona es bastante fresca, pero no deja de ser un girasol en secano. Y yo pues me siento muy orgulloso de poder mostrar al mundo pues estas imágenes, ¿no? Y esto es todo lo que quería contaros. La verdad es que...